Nosotros ya la ministra Carla Rubilar para que nos explique. Ministra, gracias por estar con nosotros. Sé que estuvimos hasta tarde anoche aquí, así que qué bueno que nos pueda acompañar desde tempranito. Vamos de inmediato a ver las distintas puntos particulares que tiene A ver, porque parte de lo que son los principales cuestionamientos son si ya hay un proyecto que estaría listo, que podría ser aprobado si sacaran el requerimiento del Tribunal Constitucional mañana, porque está listo en el Senado. ¿Por qué es necesario presentar otro? Y otro, ¿cuáles son las grandes diferencias que podrían llevar a pensar que es mucho mejor que el anterior? Sí, primero muy buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad. El presidente ha anunciado el día de ayer un proyecto propio que ingresa al Congreso Nacional esta semana, y lo cierto es que, contestando su pregunta, primero el proyecto que se ha aprobado, y eso fue parte de la discusión que tuvimos, es un proyecto que lamentablemente tiene vicios de constitucionalidad. Para la gente que nos ve en la casa, está mal hecho, no cumple la legalidad vigente. Ya lo dijo el Tribunal Constitucional en un fallo anterior con un proyecto muy similar. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Presentando un proyecto para que exista retiro. Si nos mantenemos con el proyecto que está en el Tribunal Constitucional, no va a haber retiro. Y eso hay que decirlo con todas sus letras. Se va a caer el proyecto. A menos que el Tribunal Constitucional lo aprobara, estamos hablando en vez de 3 retiros, 4 retiros para el bolsillo de la gente. Es muy poco probable que eso pase porque ya hay un fallo anterior, y además este proyecto en particular agrega algo que todo el mundo ha reconocido que no se puede hacer, que es el tema de las rentas vitalicias. Y en el caso del proyecto nos hacemos cargo también de las rentas vitalicias, no que las estemos dejando fuera, sino que también las consideramos. Y por lo tanto el llamado es a que este proyecto lo aprobemos lo antes posible para que la gente pueda recibir su 10% y además lleguemos a quienes no podían retirar nada, que son esos casi 3 millones de personas a las cuales les vamos a entregar un bono de 200.000 pesos. Y además ver cómo podemos reponer, que era una de nuestras grandes complicaciones, el daño previsional con aporte estatal y con aporte de los empleadores. Ministra, ¿por qué se esperó hasta este momento? ¿Por qué no se hizo antes? ¿Por qué no se negoció políticamente, por ejemplo, con el mismo Congreso, el proyecto que actualmente está en el TC? ¿Hubo ahí una falta de una buena visión política de intentar llegar a un acuerdo y hoy día se está reaccionando con un nuevo proyecto? A ver, tratamos de llegar a un acuerdo. Ese acuerdo nunca podía ser ni patrocinar ni meter indicaciones a lo que es una reforma constitucional, que no es el camino para hacer estos cambios. Finalmente no pudimos consensuar de que ese no era el camino, se insistió en ese. Nosotros en ese camino sí aprendimos cosas y entendimos de que teníamos que resolver ciertas problemáticas que vienen en este proyecto de ley. Hoy día zanjamos todas las dificultades para que el retiro exista. Y eso es lo que queremos transmitir. Si aprobamos este proyecto, que tenemos la capacidad de aprobarlo muy rápido porque es muy similar al anterior y mejorado, por lo tanto, discrepancias de fondo no van a existir. Pero para eso necesitan a la oposición. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Sí se necesita la oposición, ¿verdad? Para aprobar este proyecto del gobierno. Pero resulta que ya buena parte de la oposición ha señalado que un requisito para poder dialogar en materia de este proyecto, que están dispuestos a revisarlo, es que el gobierno saque el proyecto del Tribunal Constitucional, que tiene plazo hasta mañana. ¿Hay algún espacio o eso definitivamente no? Se queda en el TC. Estamos convencidos de que el Congreso, y con justa razón, cree que tiene las atribuciones para hacerlo. Y fue al Tribunal Constitucional a defenderlo. Nosotros estamos convencidos que no, con un fallo del mismo tribunal de por medio que nos da la razón a nosotros de que no la tiene. Por lo tanto, lo más lógico es que zanje el tribunal para que de una vez por todas sepamos con un segundo fallo si efectivamente este no es el camino para seguir insistiendo. Ministra, pero no es un camino riesgoso, porque si llega al tribunal en una situación que hubo 50 y 50 en la votación anterior, ¿verdad? En la situación similar que hubo con el segundo retiro, si llega a aprobarlo y este proyecto que plantea el gobierno está en curso también, quiere decir que habría un tercer y un cuarto retiro, el cuarto promocionado por el gobierno. Nosotros estamos convencidos, de verdad, sobre todo porque el que salió además tiene más vicios de ilegalidad que el anterior, que ya rechazó el tribunal, que esta vez el fallo va a ser muy contundente y muy claro. Y por eso mismo, porque queremos que haya retiro, es que le decimos a la oposición que aquí está todo lo que ellos querían del proyecto que aprobaron, está bien hecho y además tiene cosas que no tenía el anterior. Ya, veamos las cosas que tiene este proyecto que no tiene el otro. Porque da la sensación, ministra, y ahí quiero que usted nos diga que hasta el día domingo a las 6 de la tarde no estaban de acuerdo. De hecho, se filtró en todos los medios de comunicación que usted más o menos le dio un ultimátum al presidente de la República, que si no sacaban fondos y que si no aprobaban algo, usted renunciaba.
¿Por qué cambiaron de opinión respecto a esta situación? Yo creo que aquí hay un aprendizaje que ha sido importante en este tiempo de todo. Nosotros estábamos acostumbrados, y lo discutimos muchas veces aquí en este matinal, a una política que probablemente en tiempos normales era más razonable, que tenía que ver con cómo inyectábamos recursos a los que más mal lo estaban pasando y que teníamos identificados. Esto de una u otra forma ha ido cambiando, hemos ido evolucionando, hemos ido entendiendo la necesidad, con nuestra falta de capacidad del Estado, que yo siempre la he reconocido, de esa capacidad robusta de determinar cómo están los hogares realmente, de poder hacer esa diferenciación. Y una de las cosas que hemos visto es que esto, efectivamente, si bien no es la mejor política pública, sí es rápida, es expedita, y si la vamos a hacer tiene que tener una recuperación. No solamente puede ser retiro, sino también debe tener recuperación. Y todo ese aprendizaje nos ha ido permitiendo mejorar el ingreso familiar de emergencia, que se empieza a pagar esta semana y que va a llegar a 13 millones de personas, y obviamente ver que este proyecto sea mucho Ministra, más. perdón, ¿cuáles han sido los costos del aprendizaje? Porque en términos, por ejemplo, de evaluación política, la encuesta CADEM le está entregando a su gobierno el respaldo más bajo desde el retorno a la democracia, 9%. Y no solamente un respaldo bajo, sino 82% de desaprobación. ¿Eso usted lo asocia al aprendizaje? O sea, yo lo asocio a que estamos en condiciones muy adversas gobernando. La verdad es que partimos con un 18 de octubre, con una crisis de cohesión profunda. Con esa crisis nos llegó la pandemia, una pandemia que ha durado un año, donde con aciertos y errores hemos tratado de hacer lo mejor posible, con un rebrote que estamos viviendo en el mes de marzo. Sí, es verdad que los contactos son importantes. Yo me acuerdo cuando fue el primer gobierno, siempre hay desafíos y a cada gobierno le toca lo suyo, la coyuntura, puede ser un terremoto, un desastre natural, siempre las cosas pueden ser peor, como dijo una presidenta en algún momento, parece que se cumple la cuestioncita. El tema es, ¿cuánto de eso usted considera, francamente, que es culpa de ustedes? Porque una cosa es el contexto y otra cosa es lo que el propio gobierno ha hecho mal, porque aquí vemos a amplios sectores que están desconformes cuando está con un 9% de aprobaciones, que muchos de los que votaron por ti están no conformes, están molestos. O sea, es innegable que es una evaluación muy baja, es innegable que es una evaluación que nos duele, es innegable que queremos superarla. Sí puedo transmitir de que nosotros lo que estamos tratando de hacer es mejorar todo lo que podamos mejorar. Nos ha tocado bien duro, esa es la verdad. Sin duda alguna, insisto, con aciertos, con errores que tenemos que enmendar, pero estamos tratando de salir adelante y creemos que estamos avanzando en materia de vacunación. Estamos mejorando en temas sanitarios, lo que no significa que nos tengamos que relajar con las medidas, hay que reforzarlas con más ganas y con más esfuerzo. Estamos mejorando en materia de ayudas sociales. Esperamos efectivamente empezar a tener recuperación económica y que ojalá tenga un componente profundamente social y no sea el mismo país anterior. Es decir, que entendamos que la informalidad no puede seguir como está, que entendamos que las desigualdades no pueden seguir como están. Tantos cambios que tenemos que hacer. Ministra, volvamos al proyecto, porque usted estaba hablando de la reintegración de fondos y eso es lo que tiene distinto al proyecto que fue aprobado en el Senado. Tiene dos patas esto en la reintegración. Sí. Para las 3 millones de personas que ya sacaron absolutamente todos sus fondos de las pensiones, hay un bono de 200.000 pesos que va directo a la AFP y este 2% adicional de cotización, que es 1% que lo pone el Estado y el 1% el empleador. ¿Por qué ambos van directo a una inyección a la AFP y no directamente al bolsillo de las personas? A ver, primero, es muy importante decir, porque esta es una de las grandes preguntas que se hace la gente. ¿El rango de retiro va a ser en el proyecto que enviamos nosotros igual o menor que el anterior? Igual. Por lo tanto, primera duda despejada. Montos exactamente igual. El mínimo de 1 millón, el monto máximo cerca de 4.400.000, dependiendo de los recursos que tengan las personas. Segundo, ¿qué pasaba? Cerca de 3 millones de personas no tenían nada que retirar, nada. Aunque se aprobara el proyecto no iban a poder retirar nada. Ministra, para que vayamos punto por punto, ya. ¿Quién paga ese impuesto que ustedes han dicho el 10% ¿sí? más rico en este rango de retiro? Para que nos vaya explicando punto a punto. Este es el rango de retiro y lo que hicimos con el tema de impuestos es exactamente lo mismo del segundo retiro. No innovamos. ¿Quiénes van a tener que pagar impuestos? Son los mismos que pagaron en el segundo retiro, que es el porcentaje más alto de las rentas que tenemos. De 1,8 millones para arriba, ¿no? Así es, de 1.800.000 hacia arriba, que es exactamente los mismos impuestos que se pagaron en el segundo retiro que se aprobó. ¿Ya? No innovamos ahí.
el mismo monto de retiro que el proyecto que está aprobado. Ya, y ahí lo paga el 10% más rico. Así es. Por eso ustedes encuentran justo que se pague impuestos en ese rango. Nosotros hemos dicho, y lo discutimos en el proyecto, y así lo aprobó el Congreso la vez pasada, que ese porcentaje de más altas rentas, que tampoco lo va a pagar ahora, sino que lo va a pagar el otro año en su operación renta, tiene que contribuir para que podamos efectivamente seguir ayudando entre todos. ¿Ya? ¿Qué más? 3 millones de personas no tenían nada que retirar. Aunque se hubiese aprobado el proyecto, no habrían podido retirar nada. Para esos 3 millones de personas lo que vamos a hacer es inyectar 200.000 pesos en la cuenta individual de la AFP. ¿Por qué eso, ministra? ¿Por qué directo a la AFP y no directamente a la gente? Es que es importante decir de que no es directo a la AFP, es a la cuenta individual de las personas para que retire inmediatamente. O sea, le ponemos 200.000 y va a retirar. Pero es que eso ya generó crítica, pues, ministra, porque ahí ya de la oposición dicen, ay, no, es que va directo, aunque sea al fondo de cada persona individual, ¿por qué a las AFP? ¿Por qué no directo a la Por varias gente? razones. Primero, porque es un proceso que ha sido muy exitoso en materia logística. O sea, la gente sabe cómo funciona, sabe que es expedito, sabe que es rápido, no tiene ningún cobro de ningún tipo de administración, no tiene cobro de giro, a diferencia de los bancos, no todo el mundo tiene cuenta RUT. Hoy día la gente que no tiene cuenta RUT la tiene que ir a activar, etcétera. Todo esto está completamente eficiente y funcionando, O sea, y ya aprobado en 2 procesos. Usted me dice que es más rápido de entregarle de esa manera la plata a la gente, que vaya directamente, se lo pase a las AFP, que es menos engorroso que si lo hicieran ustedes. Sin lugar a dudas, y ya lo tenemos completamente preparado, listo para que cuando esté aprobado el proyecto de ley, las personas puedan retirarlo de forma muy fácil y expedita. Y por eso también, insisto, aquí todas las personas saben el mecanismo, lo utilizaron, van a poder ocupar lo mismo. No tiene costos de retiro, no tiene costos de administración, y por lo tanto todo el mundo sabe cuál Ministra, es el proceso, ni se te va a tener que enredar en otro proceso o en otro cobro o en otro lugar al que asistir. Al que asistir, perfecto. Por ejemplo, Camila Fuenzalía nos escribe a través de las redes con el hashtag Buenos Días TVN y le pregunta: si en mi cuenta de AFP tengo 40.000 pesos, por entre paréntesis, coticé solo un mes, ¿puedo recibir el bono de 200.000? Bueno, hoy día está establecido que quien no tiene nada va a poder tener la inyección de 200.000. Ya, que alguien más nos escribía, perdón, y nos decía, tengo 16.000 pesos. Tampoco lo va a recibir. Hoy día está contemplado efectivamente que las personas que no tienen nada en su cuenta van a poder recibir este aporte de 200.000. 200.000, dicho sea de paso, que es compatible con bono clase media, que es compatible con IFE, no tiene nada que ver con eso, no hay ni una restricción de ese tipo. Pero por supuesto que entendemos esa inquietud, siempre los rangos son discrecionales y es algo que uno puede conversar en el Congreso Nacional. Ministra, ¿cómo cree usted que esto podría no ser visto como una manito de vuelta a la AFP? Porque se entiende, usted da la razón y la argumentación de que es por el mecanismo que es más expedito, ¿no? Uno podría decir, bueno, a lo mejor, ¿y qué vamos a seguir entregando todos los aportes a través de ese mecanismo? O sea, aquí hay una buena parte de la oposición que está viendo en esto que es un mecanismo indirecto, que la cuenta RUT, como ha sido la principal herramienta tal vez para muchos chilenos y chilenas recibir el beneficio, sería la forma más neutral y adecuada de recibir un aporte directo. No todo el mundo tiene cuenta RUT, primero. Segundo, hay que activar la cuenta RUT en caso de que uno la tenga, y eso significa un proceso de demora. Tercero, el Estado tiene nóminas que realizar que hacen que muchas veces la diferencia entre cuando decidimos un beneficio y lo pagamos tenga tiempo de por medio. Aquí todo eso se libera y estamos entendiendo que hay sentido de urgencia, que es necesario, y todo el mundo además sabe que es solo un vehículo porque se inyecta y se retira. Y por lo tanto no es que quede ni un peso en la AFP. Otra discusión tiene que ver con el 1% de los empleadores y el 1% que vamos a poner como Estado. Esa es otra discusión. Y ahí la pregunta que nos tenemos que hacer es si queremos seguir efectivamente esperando que lleguemos a un acuerdo previsional para poder inyectar recursos para que la gente que retiró no tenga tanto daño previsional. Nosotros creemos que no se puede esperar, tenemos que inyectarlo ahí, que es el único mecanismo que hoy día existe, es el vigente, es donde están las pensiones hoy día, y si la oposición no quiere que sea en las AFP, perfecto, aprobemos la reforma previsional, que tiene un nuevo estamento de ahorro colectivo, que es una entidad pública que va a administrar los nuevos porcentajes que se asocian. Pero es que ahí se demoraría mucho, pues, ministra. Si en el fondo lo que está pasando aquí es que la gente necesita la plata del bolsillo ahora. Si no quieren efectivamente que vaya al AFP, que es hoy día lo que existe, la cuenta individual es lo único que existe para poder reponer y recuperar ese daño provisional que se ha generado. Si no quieren que vaya ahí, feliz, mañana mismo debatimos, creamos esa unidad y podemos inyectarlo ahí. Entonces,
Hoy día nosotros creemos que no podemos seguir esperando un acuerdo previsional para poder empezar a recuperar las pensiones e inyectarles la platita que se necesita para que este retiro no sea tan dañino para el futuro. Insisto, y quiero insistir aquí con vehemencia, si creemos que ese no es el camino, aprobemos la reforma porque ahí está esta entidad pública que la va a poder administrar. Ya, sigamos con este bono de los 200.000 pesos que usted dice son los 3 millones de personas que se quedaron sin fondos en su AFP. ¿Quiénes son estos 3 millones de personas y si es que tienen que postular a algo o esto pueden llegar y retirarlo de manera automática? No, esto no se postula, por eso todo es tan fácil, porque como sabemos quiénes son, el proceso está completamente identificado, nosotros inyectamos a estas cuentas 200.000 pesos y las personas, en cuanto esto esté aprobado, sea ley y entre obviamente en vigencia, en funcionamiento, van a ir las personas que tenían fondos a retirar y ellos con los recursos fiscales, entre todos, van a poder retirar. Estos son cerca de 800 millones de dólares que vamos a inyectar para que puedan retirar esos 200.000 pesos. ¿Cómo se establece ese cálculo, ministra? ¿Por qué son 200.000 pesos? ¿Cómo llegan a esa cifra? ¿Puede ser más, tal vez? Bueno, nosotros tenemos la estimación de quienes se quedaron con saldo cero. Obviamente esa discusión, como planteaba Carolina, es una discusión que probablemente vamos a profundizar en el Congreso al respecto de qué pasa con quien tiene 10.000 pesos, ¿no es cierto? Y que es muy similar a cero. Pero hoy día está estimado en las cuentas que están en saldo Ya, cero. 3 millones de personas. Pero ¿por qué esta cifra, ministra? 200.000 pesos. ¿Por qué se decide que ese es el rango de plata? ¿Por qué no 300? ¿Por qué no 400? ¿Por qué no 100? ¿Cuál es el cálculo que se hace para dar este bono? Nosotros obviamente estamos entendiendo de que esto probablemente se va a pagar en mayo y estamos homologando a los 100.000 pesos por integrante del hogar en la persona y por lo tanto él como persona trabajador habría recibido al menos 100 en el mes de en el mes de mayo y 100 en el mes de junio. Entonces estamos homologando similar a lo que habría sido un monto obviamente del ingreso familiar de emergencia y no tuviera registro social. Ministra, ya la idea es que podamos ir respondiendo a las consultas que le quedaron a la gente después de haber escuchado este anuncio durante la noche de ayer. Escríbanos con el hashtag Buenos Días TVN. Y aquí nos preguntan, ¿qué pasará con aquellas personas que tienen 100 o menos en sus cuentas de AFP y no un monto cero? Reciben los 200.000, ya lo que nos estaba explicando recién. Sí, esto nos ha llegado harto y lo estamos conversando y viendo. Para ser bien honesto y transparente, hasta el momento es que quien está en cuenta cero recibe los 200.000 pesos. Pero por supuesto que entendemos que hay harta inquietud y hay montos al parecer muy bajitos asociados. Los vamos a revisar con los datos y probablemente esa va a ser una conversación en el Congreso. Claro, va a pasar harto lo que pasó en el bono, Sí, que pues. teníamos gente que decía, hoy por 2.000 pesos no clasifiqué. Bueno, aquí también una persona que tiene 100.000 pesos se pregunta, bueno, ¿y por qué no me ponen los otros 100.000 pesos? Por eso, lo vamos Sí. a revisar, yo creo esto, pero para ser honesto, hoy día lo que está contemplado es un anuncio de 200.000 a los que están en cuenta cero. Pero entendemos que aquí ya hay un debate que nos parece razonable de atender. Oye, ministra, paréntesis así para entender un poquito cómo se llega a esto. Este proyecto, este camino que plantea el gobierno del presidente, ¿desde cuándo se diseña? ¿O se hace rápidamente como reacción? Porque acá también se ha hablado mucho de improvisación. ¿Este es un proyecto que se elaboró de emergencia? A ver, lo cierto es que estuvimos conversando mucho durante la tramitación del proyecto del 10%. Usted recordará que nosotros tenemos la experiencia del segundo retiro donde fuimos con proyecto propio y el proyecto que se había presentado en el Congreso se fue al Tribunal Constitucional y se falló en contra. Y obviamente ahí tenemos un trabajo que estaba iniciado y por supuesto que durante la última semana, cuando vimos que al parecer no íbamos a tener solución de poder llegar a un acuerdo y de entender de que ese no era el camino, obviamente optamos por ver si podíamos dialogar para tal vez este proyecto presentarlo en consenso. No nos fue tan bien, pero entendemos que la urgencia amerita que lo presentemos y esperamos que ese consenso se genere en la discusión del Congreso. Ministra, lo más polémico que tiene el proyecto de ustedes es este 2% de cotización adicional, que genera bastante polémica porque uno dice, bueno, se le entregan los fondos a la AFP, pero otra cosa, ustedes hablaron, por ejemplo, con las pymes porque es un sector que dice, ¿por qué yo tengo que pagar un 1% adicional si ya lo estoy pasando muy mal en esta pandemia? Sí, sabemos que eso es una preocupación, la tenemos, la conversamos con el ministro Cerda el día de ayer, con el presidente, y efectivamente en los próximos días va a haber un anuncio en materia de pymes que yo creo que va a poder calmar un poco a quienes lo están pasando mal, que sabemos que han sido muy golpeados en esta pandemia. O sea, ¿no lo negociaron primero con ella antes del anuncio? A ver, lo que queremos transmitir es que creemos que tiene que haber un esfuerzo de recuperación de pensiones, que eso tiene que ir de la mano del empleador, sobre todo el empleador
que tiene una cantidad importante de recursos. Somos unos convencidos y hemos puesto en el debate que vamos a tener que avanzar hacia una reforma tributaria, es decir, que los que tienen más, pongan más. Eso implica probablemente a todas las grandes empresas, partiendo por poner más recursos para que tengamos pensiones mejores. Pero entendemos que las pymes son un estamento diferente y por tanto lo que vamos a plantear es algo importante para ellas en los próximos días. O sea, eventualmente en la discusión de este proyecto, este 1% adicional con cargo al empleador podría también ser discutido, no está escrito en piedra. Podría tal vez haber una excepción para cierto tipo de empresas con las más grandes, ¿no? Y dejar fuera a las pymes. Creemos que hay que hacer un tratamiento diferente a las pymes. Eso uno. Y lo otro, el gobierno ha sostenido prácticamente un relato de la focalización de los recursos, ¿cierto? Que ha recibido críticas incluso desde su mundo, que ¿para qué tanto requisito? ¿Para qué tanto si hoy día hasta mucha gente necesita? Bueno, pero en este nuevo proyecto que presentan, ministra, y aquí quiero que me explique, el otro por ciento adicional otorgado por el Estado es un 1% adicional para todos. Así es. Y resulta que las rentas más altas van a recibir igual ese subsidio del Estado. Van a recibir más que la renta más chiquitita. El 1% del sueldo más chico no es lo mismo que el 1% del sueldo más grande. ¿Dónde está la focalización ahí? A ver, primero es que nosotros estamos haciendo seguridad social. Y la seguridad social, obviamente, que uno tiene universalidad y uno tiene para todos, es como proceso, donde los procesos en general, la cotización es obligatoria para todos, independiente de las rentas, cuando uno tiene un trabajo formal. En este caso en particular, el 1% es para todos, en el entendido que tenemos que mejorar el sistema para mejorar las pensiones, pero tiene tope. Y por lo tanto, las rentas más altas tienen un tope de 0,3 UF. O sea, el 1% nunca puede pasar el 0,3 UF porque obviamente si no el Estado estaría dándole mucho más a las rentas más altas. Claro, pero es que la lógica de ustedes tiene toda la razón, Gonzalo, porque uno diría, bueno, como ustedes ese 10% más rico le cobran impuestos, ¿por qué aquí lo benefician? Podría haber quedado fuera al mismo tiempo que le cobraron impuestos. Porque esto es seguridad social y porque le cobramos impuestos a la gente de rentas más altas, también es cierto de que cuando uno hace seguridad social colectiva con los impuestos de todos, lo que busca es llegar y proteger a la mayor cantidad de población. En este caso, quiero insistir, no es el 1% de las rentas más altas, tiene tope en 0,33 UF de lo que es el aporte estatal. Ministra, le sigo planteando las preguntas que nos manda la gente. Y nos dicen aquí, Aleján y una serie de números. En el caso de la restitución, ese 2%, ese 1 más 1, ¿los empleadores o pymes lo tienen que pagar todos los trabajadores o solo para aquellos que retiraron el 10%? No, es para todos. Esto es universal, es para todos. ¿Por qué? Porque no solamente las personas que retiraron van a tener este apoyo estatal para recuperarse, sino que también a quienes no retiraron también poder tener un apoyo estatal para poder mejorar sus pensiones. Así que no es solamente para los que retiraron. Ya, ministra, y ahí, perdón, Mari, dale. En el Congreso, ¿ustedes ya han sondeado más o menos cuál sería el apoyo? Porque de nuevo, lo importantísimo de esto es que salga para ayer. Sí. Hemos conversado y estamos conversando, ahí está el ministro Cerda, el ministro Osa, sobre todo liderando las conversaciones. Creemos que hay buena disposición, estamos convencidos de que ellos entienden de que este es un proyecto que mantiene las cosas buenas de la reforma constitucional y agrega lo que faltaba. Muchos de ellos nos pidieron estas cosas, por lo tanto creemos que frente a eso lo lógico es votar a favor y lo antes posible para que la gente pueda recibir su recurso. Hay buena disposición. Le voy a preguntar inmediatamente si es que Yasna Proboste ya adelantó que no van a discutir ningún otro proyecto con ustedes, si es que sigue el requerimiento en el Tribunal Constitucional, pero antes escuchemos lo que dijo Jaime Muller. Así como lo ha planteado el presidente, no es una mala fórmula. Ha invitado también a dialogar en esta materia y creo que nos ha escuchado. Y creo que eso hay que valorarlo en democracia. Escuchó. El Congreso mandó esa reforma constitucional y él está haciendo a través de un proyecto de ley una fórmula muy similar, complementaria incluso con recursos para la gente que no tiene fondos previsionales. Nosotros los regionalistas verdes no nos oponemos nunca al diálogo, pero nos interesa obviamente que el presidente asuma las propuestas que hemos planteado porque son más universales y esta propuesta que ha hecho las asume. Deja dentro las rentas vitalicias, deja dentro el retiro del 10% y le agrega un bono a las personas que no tienen fondos previsionales, así que a mí me parece bien. Vamos a dialogar.
Diputado Jaime Mulet, de la oposición, ¿le parece bien este proyecto? Que fue uno que también presentó su propio proyecto en algún minuto, pero también está al lado de Yasna Proboste, que dice no se van a sentar a negociar si no quitan el requerimiento del Tribunal Constitucional. Sí, bueno, primero agradecer al diputado Jaime Mulet, además que sé que fue uno de los autores del proyecto. La verdad es que nosotros esperamos eso, porque finalmente nos plantearon que era necesario. Nosotros hemos acogido esa necesidad, presentamos un proyecto propio, subsanamos todos los errores, todos los vicios que puede tener, y con esas formas de subsanar nos aseguramos que exista retiro. Lo otro es incierto, lo otro probablemente se va a caer, además estamos convencidos de que se va a caer, pero al menos es muy incierto. En este caso es seguro, es real, la gente va a recibir su retiro y por lo tanto, además de acoger lo que nos plantearon, lo mejoramos. Inquietudes del oficialismo nos planteaban que faltaban estos 3 millones de chilenos, están los 3 millones de chilenos con aporte. Muchos nos plantearon que había que hacer una recuperación de las previsiones para que no se dañaran las pensiones futuras, lo estamos haciendo también. Por lo tanto, creemos que es una tremenda oportunidad de aprobarlo luego, entregarle los recursos a las personas y además abrir un camino de conversación de otros temas. Cuando plantea la presidenta del Senado que no se va a sentar a negociar, bueno, lo cierto es que, claro, lo dice muy bien. Ella habla de negociar, nosotros hablamos de diálogo. Los diálogos son sin exclusiones, son con la posibilidad de abrir todos los espacios. Y eso lo estamos diciendo. Reforma tributaria, reforma previsional, cambiemos el sistema, cómo se organiza y quién paga más, le entregue más a las personas que reciben menos y subsanemos esta deuda gigante que tenemos en materia de Ministra, pensiones. No ha sido un fracaso, plantean algunos analistas en el sentido de que su gobierno y también su cartera tiene mucho que ver con eso, si bien usted no la tuvo desde el inicio, pero hoy día usted es la ministra de Desarrollo Social. Así es. La red de protección social, la protección a la clase media, pero resulta que si miramos para atrás, solamente en 365 días y tal vez un poquito más nomás, resulta que la red de protección social no ha sido capaz de frenar que ya vayan 3 retiros de los fondos de pensiones. 3. Ahora, otra vez. Y de hecho, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, que salió hace poquito de la cartera de Hacienda, anoche lo dijo. El sistema previsional ya está desfondado. ¿El gobierno se hace cargo de eso? ¿Se siente responsable de lo que ha pasado con el sistema de pensiones? A ver, lo primero es que nunca va a ser suficiente lo que haga ningún país en una pandemia como esta, donde hemos retrocedido 10 años en materia de ingreso y trabajo en las familias. Y eso es súper importante decirlo. Hace poquito salió publicado en el diario La Tercera un informe de la CEPAL, que muestra las ayudas sociales de los diferentes países. Y nosotros salimos arriba de muchos países, incluido Estados Unidos. ¿Por qué si estamos en los rankings también la gente percibe lo contrario? Porque lo cierto, Gonzalo, es que hay mucha gente que efectivamente, a pesar de los esfuerzos que todos hacemos, ha quedado fuera de la protección, como le ha pasado a muchos países. Probablemente los que más desprotegidos estaban era la clase media, que nunca había pedido nada, partiendo porque no tenía ni registro social de hogares, entonces nunca en la vida había golpeado la puerta del Estado. Tuvo que ingresar, no conocía el sistema, nosotros no conocíamos su realidad de los hogares, no teníamos claridad como Estado de cómo podíamos llegar a ello, y claramente ahí esa sensación de esa clase media que nunca había golpeado y que dice, ahora yo necesito la ayuda del Estado, es la que probablemente está golpeándonos más fuertemente a todos. Pero hemos hecho un esfuerzo relevante que tenemos que seguir potenciando, que hemos aprendido y que probablemente cuando termine esta pandemia vamos a dejar mucho mejor preparados para enfrentar cualquier otra situación. Pero como usted bien dice, estamos en una crisis de una magnitud cuando hay en juego cosas tan relevantes para cada uno de los chilenos. Entonces, ¿por qué este diálogo del cual usted no habla comenzó antes? La lógica hubiera sido, estamos hablando que el Senado el viernes pasado aprobó un proyecto muy similar al de ustedes, pero como no lo mandó el presidente de la República, es inconstitucional. Entonces, ¿por qué no haberse sentado con ellos antes a dialogar, a llegar a acuerdos? ¿Por qué siempre tarde, ministra? Hay un ambiente que no nos está ayudando, un ambiente que yo estoy convencida de que podemos cambiar. Las crisis son siempre una oportunidad. Yo creo que hay un camino delineado. Yo creo que nosotros estamos mostrando que estamos recogiendo lo que se nos plantea y por tanto espero de verdad que esta oportunidad, tal cual como un 12 de noviembre, con mucha violencia, que parecía todo muy oscuro,
terminó en un 15 de noviembre, en un gran acuerdo político, la política a la altura, un plebiscito ejemplar, un proceso constituyente que hoy día va a permitir delinear las reglas del juego, una casa de todos, una ley de todos, para los próximos, ojalá, 100 años. ¿Por qué no ver en este momento esa tremenda oportunidad de nuevo? Yo creo que ¿Cuál hoy es día ese estamos... ambiente que usted dice? Porque ayer el presidente de la República habló de populismo, demagogia. Está difícil el ambiente. Yo creo que nos estamos escuchando muy poco. Yo creo que cada uno se está ensimismando en su postura, creyendo que algunos son buenos, otros son malos, y la verdad es que yo creo que todo el mundo quiere lo mejor para Chile. Discrepamos probablemente en los mecanismos. Ministra, ¿la pero- estaban escuchando poco usted en La Moneda? O Así- sea, a ver, yo sé que usted ha dicho, he visto varias entrevistas que ha dado varias. Usted ha dicho, esta discusión no se trata de mí, de lo que hice yo o no hice yo. Está perfecto, obvio, aquí la discusión es la gente de partida, Obvio. ayudar a la gente. Sí, ya, pero claro. la política también, hoy día más que nunca, la gente quiere saber lo que pasa. Usted no estaba siendo escuchada, usted había representado dentro del equipo de gobierno, oye, ¿sabes qué? Tenemos que hacer otra lectura, no podemos quedarnos en esta tosudez, tenemos que escuchar. Usted dice, nos estamos escuchando poco. Usted fue alcaldesa, fue parlamentaria, fue diputada, ¿no la estaban escuchando? A ver, yo quiero transmitirle que yo siempre he dicho lo que pienso, toda la vida. ¿Ah? Yo creo que la lealtad más grande es decir lo que uno cree, sobre todo a la gente que uno quiere, aprecia y admira. Y lo he hecho siempre. Y efectivamente creo que el gobierno, con el IFE primero ampliado, que vamos a empezar a pagar esta semana, y que va a ser una gran diferencia, porque muchos hogares recibiendo ingresos, recibiendo pensiones, van a recibir los 100.000 pesos por integrante del hogar. Una diferencia importantísima, sin umbral, sin otro requisito que estar en el 80% del registro social de hogar. Ahora tenemos este proyecto y además el presidente dijo, reforma tributaria, y vamos a revisar el tema del bono de la clase media para todos los que quedaron excluidos, que creemos que en realidad no debieron haber quedado Ya, pero cuando usted excluidos. dice, yo siempre digo las cosas con franqueza, incluso a la gente que quiero, dedujo que Al la presidente. conversación fue directa con el presidente. Yo tuve una conversación muy franca, de corazón abierto con el presidente, y eso es ¿Y el real. presidente era el que no estaba convencido de hacer esto? A ver, es que yo creo, y de verdad, creo que aquí ha habido un contexto durante esta pandemia de analizar todo lo que habríamos hecho en condiciones normales, sin darnos cuenta que en condiciones excepcionales las medidas son excepcionales. Y por eso hoy día, incluso recibiendo críticas por presentar este proyecto por parte de personas de nuestro sector a quienes queremos y apreciamos mucho, como es un partido aliado como Evópoli, ¿no es cierto? Y que tiene todo el derecho súper legítimo de plantearnos. Nosotros lo que devolvemos es que en este aprendizaje creemos que estos son tiempos excepcionales, donde las reglas habituales de déficit fiscal o de medidas de focalización probablemente no nos están dando la capacidad de responderle a la gente. Y como lo primero que tenemos en un gobierno, o el que sea, en el Parlamento, o el que sea, gobierno y oposición, es tratar de llegar a la gente, tomamos esta decisión y creo que es la decisión Ya, correcta. entonces en ese sentido, ministro, se deduce que efectivamente usted le dio un ultimátum al presidente que podía renunciar si es que efectivamente no se hacía un apoyo contundente o se aprobaba o se apoyaba un retiro del 10%. Yo tuve una conversación muy honesta, de corazón abierto, con el presidente de la República, como siempre lo hago, eso es real, pero como ustedes comprenderán, una conversación privada con el presidente de la República y va a quedar así. Sí, Ya, lo último le eché muy... no le eché mucho. Dale, dale, no te enredes, no te enredes. Perdón, ministro. Se me salió ahí los chacotas. En lo personal, usted, ¿cómo encontró la postura de Ignacio Briones? Porque Ignacio Briones hasta hace nada era compañero suyo en el gabinete, Sí, era sí, parte del claro. gobierno. Entonces, Sí. hoy día, sí, ok, está en una tecla electoral, pero resulta que no es menor que un exministro de Hacienda, recién saliente, que con su firma se fue a uno de los retiros. Él Sí. era parte del equipo y hoy día dice que no está de acuerdo. Incluso ha hablado que vamos en un barco sin rumbo, que estamos en una situación absolutamente están perdidos. Bueno, insisto, Evópoli, el mismo Ignacio, obviamente con quien compartimos, es ministro de Hacienda, el mismo día que asumí yo, el 28 de octubre, asumió Ignacio Briones en medio de la crisis del 18 de octubre. Compartimos hasta hace muy poco, obviamente nos relacionamos mucho. Yo entiendo que él pueda tener una postura, sí comparto de que efectivamente él firmó el proyecto de retiro, el segundo, y entendió que era necesario, que había que hacerlo y que había que hacerlo bien. Esto es lo mismo. Estamos presentando un proyecto con todas las características legales que corresponde, mejorándolo sin duda alguna, llegando a las familias que no habíamos llegado y que no van a poder retirar, y además permitiendo la recuperación del sistema para poder evitar ese desfonde que ¿Pero es ustedes injusta plantean. la postura de Briones o es desleal? No, yo nunca voy a decir ni que es desleal ni que es injusta, voy a decirte que es legítima y que no la comparto. legítima.
y no la comparto y lo voy a transparentar. Creo que está haciendo lo correcto el presidente en presentar este proyecto de esta forma. Creo que es importante que la oposición también lo valore, se permita votarlo para que le queden los recursos, le lleguen a los recursos a la gente a la brevedad, y creo que abre un camino. A la brevedad. Es que eso es súper importante Ministro, lo que sí, está porque diciendo, y aquí si quiere hoy entra a la ocupa Cámara, el ¿no? sábado. ¿O podría entrar a la Cámara? ¿Va a entrar por ahí el proyecto? O sea, está en discusión dónde va a entrar. Podría entrar por la Cámara, el Senado, estamos viendo, pero se va a definir de que mañana, así que tranquilidad, y lo que tenemos es que no pase más allá de 2 semanas que se apruebe. Ojalá se aprobara esta semana, porque insisto, es tan similar en lo que ya venía, por no decir casi idéntico, y tiene tantas cosas buenas nuevas que eran solicitadas por los mismos parlamentarios, que nosotros creemos que debiera aprobarse a la brevedad. Ya, ministra, aquí tiene la pizarra, póngase ahí para que no se enrede el proyecto, para que nos vaya desglosando cuándo entra, cuándo podría estar la plata para la gente, a menos que se enrede. Sabemos que tiene comité político, pero... Tengo el reunión con el presidente ahora. Pero ahora se abuenaron, así que ya. Ministra, para que nos vaya explicando entonces cuándo podría estar en el bolsillo de la gente. A ver, debiera empezarse a tramitar mañana martes 27, ¿no es cierto? Ujú. Martes 27, vamos a ver si es por la Cámara o el Senado, eso se va a determinar probablemente hoy día, y ahí obviamente nuestra aspiración es que ojalá se demore 1 semana, Ya. pero como siempre puede demorarse, no debería demorarse jamás más de lo que se demoró la tramitación del proyecto anterior, y ese se demoró 2 semanas. Ujú. Cada día que pasa es más tiempo para las personas. Una vez aprobado, se promulga. Y una vez promulgado, obviamente tenemos una cantidad de días determinados, que es lo que demora la FP, que cada día es menos tiempo, y eso es más o menos 7 a 10 días. Por lo tanto, si nos demoramos 1 semana, estamos hablando de más o menos 20 días. Si nos demoramos 2 semanas, estamos hablando más Ministra, o menos 3 perdón, semanas. ¿Y hay forma que se pueda evitar que pase por comisiones como pasó el anterior? Porque en definitiva eso también fue retrasando, a pesar de que se hicieron todos los esfuerzos y se tramitó un lunes y se conversó hasta los fines de semana. Pero ¿hay alguna forma de hacer que esto sea tan expedito como usted lo está planteando ahí en la pizarra? En el Congreso todo se puede hacer. Efectivamente, uno puede hasta disminuir los tiempos de debate, uno puede decir debate un solo parlamentario por bancada, o sea, uno puede hacer con acuerdos de comité de todas las bancadas tramitaciones mucho más cortas y expeditas. Yo creo que hay buena voluntad del Congreso, nadie le va a pedir que no se tome su discusión, pero queremos insistir, cada día que pasa es un día menos en que podemos llegar con los recursos del pago, porque esto es 100% dependiente del día que promulgamos. Perfecto. Ya. Ministra, sabemos que se tiene que ir, pero hay preguntas que quiere la gente, porque es verdad que se está haciendo algo para las personas que quedaron fuera del bono. Sí, es A verdad, ver. es muy importante transmitirlo, el presidente lo dijo ayer en su discurso. Nosotros tenemos ahora más o menos 1.800.000 bonos que ya están aprobados, partimos pagando el día sábado, hoy día deberíamos tener 200.000 depositados, de aquí al miércoles 1 millón, y pagar la diferencia en lo que va. Acuérdense que decíamos 2 millones más o menos de personas que vamos a llegar, pero en este grupo de apelaciones, de personas que no calificaron, hay personas que creemos que tenemos que hacernos cargo y encontrar la solución, y en eso estamos trabajando, así que esperamos poder darles respuesta. Ya, ministra, ¿sabe qué? Ahí quedó harta gente fuera. Entonces, ¿qué es lo que se está pensando? ¿A dónde se está apuntando? Y al mismo tiempo preguntarle a ustedes si estamos en pandemia, esta ha sido una situación muy compleja. Estamos tratando de dejar de lado un poco el déficit fiscal. Pero el FMI decía, el Fondo Monetario Internacional, que Chile sí se puede endeudar. Por lo tanto, bonos como este que estamos conversando, el bono del saldo cero de 200.000, ¿esto se puede ampliar mucho más? ¿No se ha hecho por alguna razón particular? A ver, es importante decir de que nosotros sí nos hemos endeudado, porque Ya. a veces pareciera como que no nos hubiésemos endeudado. Nosotros ya tenemos una deuda importante pública que vamos a tener que después hacernos cargo entre todos de estos momentos que han necesitado solidaridad. Eso es lo primero. Y estamos haciendo los mayores esfuerzos posibles. El bono de clase media, que sé que a muchas personas, sobre todo las que apelaron o salieron rechazadas, les genera angustia, estamos revisando y vamos a llegar a muchos de ellos con nuevas figuras prontamente. Perfecto, Ministra. ministra, muchas gracias por pues, acompañarnos. muchas Buenos gracias. días. Quedaron varias Que vaya preguntas bien. ahí pendientes, ministra. Pues más adelante. Tengo que venir de nuevo. Ya. Noticia en desarrollo. Ya. Oiga, 10:53 minutos.